Ahora sí, listo. Hola muchachos, ¿qué tal? Un placer. Yo soy Octavio Lara y soy profesor en 4Geeks Academy, donde doy clases de programación full stack del bootcamp que, bueno, ofrece la academia. Hoy vamos a estar haciendo un workshop donde aprenderemos cómo utilizar HTML y CSS para crear un currículum o un perfil profesional. Esto nos va a servir para tener siempre a la mano una forma de agregar experiencias, remover experiencias, algo más personalizado y que no sea utilizar herramientas como las que a veces usamos como Canvas o Word o cualquier otra, sino utilizar nuestras habilidades de programación para reflejar nuestro trabajo. Entonces, primero que nada, lo primero que vamos a hacer va a ser ver cómo vamos a atacar estos problemas, ¿verdad? Identificar qué es lo que tenemos que hacer y después saltaríamos a la parte de tecnología. No se requiere tener ningún conocimiento de programación para hacer este ejercicio, sobre todo porque utiliza HTML y CSS y todo lo que vayan a necesitar lo podremos ir aprendiendo en el transcurso. Igual más adelante les dejaré unas referencias para que puedan aprender un poco más si les interesa las documentaciones y otras herramientas que les puedan servir para cuando ustedes lo están haciendo. La idea de esto es que aunque yo lo haga y quede grabado y lo puedan ver, ustedes se den a la tarea de intentar hacerlos por su cuenta y así practicar HTML y CSS. Entonces, para no dar tanta vuelta, ya empiezo a compartir pantalla y empezamos con este workshop. Entonces, fino. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ver cuál es el proyecto o lo que tenemos que hacer. Y está acá en este link que yo ahora les paso. Entonces, dentro de este link tenemos un proyecto en la página de 4Geeks, que también hay otros proyectos y más información, y nos dicen que la idea es desarrollar nuestro currículum, nuestro perfil profesional. Nos dan 3 ejemplos para que repliquemos, cada uno siendo un poco más complicado que el anterior. Entonces, durante el transcurso de este workshop, intentaremos hacer los primeros 2 y el tercero yo se los dejo a ustedes como un reto para que lo hagan. Si se dan cuenta, es el más estructurado y quizás el más complicado, pero sin duda va a ser un ejercicio que les va a dejar mucho de aprendizaje. Entonces, para empezar este proyecto no necesitamos realmente nada. Aquí se te recomienda que abras un editor en línea para que no descargues ningún tipo de herramientas. Entonces les voy a pasar el link de este proyecto de 4Geeks para que lo tengan a la mano. Y lo único que necesitan para empezar este proyecto es Visual Studio Code, que hace al principio dejé el link, si les hace falta lo vuelvo a pasar sin ningún problema. Entonces lo único que necesitarían sería Visual Studio Code y una extensión extra que vamos a descargar en el proceso. Aparte de eso, el siguiente paso que de verdad es importante antes de pasar a la tecnología, para mí como programador frontend o programador de la parte gráfica, es siempre identificar cada elemento de mi página. Yo esto lo hago porque a nosotros nos dan un diseño, como en este ejemplo, y lo primero que tenemos que hacer es identificar, porque ya una vez identificamos, cuando lo pasemos a código, vamos a tener ya un mapa que quizás cambie, pero ya estructurado de lo que tenemos que hacer. Para esto se pueden utilizar varias herramientas de dibujo. Yo personalmente utilizo Figma con una aplicación que tiene que se llama FigJam, que nos permite dibujar. Hay otra mucho más ligera que se llama Excalibur. Les dejo el link por acá y el nombre de la primera es figma.com. De seguro si lo buscan les sale de primero en el navegador. Y eso es lo que vamos a utilizar para visualizar cuál es el proyecto o lo que tenemos que hacer ahora en el futuro. Entonces vamos a saltar a Figma y vamos a ver que ya yo aquí tengo una pequeña captura de cada uno de los proyectos. Entonces déjenme cerrar eso y aquí seguimos. Entonces para mí lo primero que tengo que hacer es identificar apropiadamente cada una de las partes del ejercicio, sabiendo que esto lo vamos a realizar con HTML y CSS, que son HTML, el lenguaje de estructura,
que vamos a utilizar, y CSS, el lenguaje de estilo que vamos a utilizar. Entonces, sabiendo que vamos a utilizar esto para estas herramientas, para realizar este trabajo, yo identifico que este bloque completo va a ser mi documento de HTML, que es el que ahorita ya vamos a realizar. Entonces, este va a ser mi HTML. Y esta es la parte de la estructura que nos interesa revisar ahora. Entonces, lo primero que yo voy a ver es que tengo un título, que en Word, bueno, uno utilizaría la palabra título y le pondría un encabezado, pero en la programación tenemos que en HTML los títulos se llaman H y empiezan del 1 hasta el H6, cada uno dando más importancia que el anterior. En este caso, este es el nombre que nosotros vamos a poner, en mi caso, Octavio Lara. Entonces, este para mí sería el título más importante de mi aplicación y ese título es el que se llama H1, encabezado 1. Solo por página debería haber un solo H1, un solo encabezado principal, porque este es el que dice de qué trata la página. Siguiendo eso, yo veo que tengo 3 pequeños campos que son campos de texto en donde está la dirección, el correo y el número telefónico. En este caso, estos yo creo que serían unos párrafos que en la web se consideran un P, una etiqueta P de paragraph o de párrafo. En español no funciona igual. Entonces yo identificaría que cada uno de estos 3 es un P. Entonces, un P para la dirección, un P para el correo y un P para el número de teléfono. Después veo otro encabezado que dice habilidades, ¿verdad? Y ahora este, siguiendo la estructura, este para mí sería un H2, que es un encabezado de una sección. Explica lo que la siguiente sección va a tratar. Entonces, para mí este es un H2 porque habla de las secciones, bueno, de la experiencia que uno tiene. Creo que había una pregunta o iban a decir algo por allí. Sí, Horacio Sí, tiene una pregunta. Sí, sí, perdón por interrumpirte, Octavio. Es un no hay tanto, problema. no sé si sea demasiado pronto para esta pregunta, pero por ejemplo, una vez que haya desarrollado todo ese CV por medio de HTML y CSS, ¿hay forma, por ejemplo, de que un reclutador valga la redundancia, de recursos humanos, tenga una forma fácil de verla? Porque vamos, si es una persona que sabe de informática, bueno, pues seguramente sabrá cómo abrir un documento HTML, ¿no? Pero ¿cómo se lo mostraría a una persona de recursos humanos que a lo mejor no es tan hábil con la informática? ¿Sí me explico? Sí, eso lo podríamos ver al final. Podríamos intentar montar este en un servidor para que quede, pero no es una promesa. Si no lo logramos, sin duda les prometo una documentación que los pueda ayudar a eso. Si se puede, no está dentro de lo que deberíamos ver ahora, pero es una excelente pregunta y es algo que sin duda al final podemos agregar sin ningún problema. Entonces, Perfecto, gracias, gracias. eso, tranquilo, tranquilo. Excelente pregunta. Entonces, siguiendo acá, tenemos que mis habilidades serían como un H2, ¿verdad? Un segundo título. Y esto que veo acá, bueno, uno en el español humano lo llama una lista. Y para nuestra suerte en la programación, en el HTML, hay dos tipos de lista. La UL, que es un ordered list, y a su vez la OL, es una lista ordenada. Entonces tenemos una lista ordered, quizás. Bueno, por ahí no sé si ahí tengo un error, pero no importa. Entonces tenemos la lista desordenada y la lista ordenada. En este caso, como veo que son herramientas, ¿verdad? HTML, CSS, Painting, Word, Photoshop, yo considero que es una lista desordenada. No importa en qué orden salgan estas habilidades, ya que al final no siguen un patrón, no es como un estudio que uno lista, bueno, primero pasé por este semestre, segundo semestre, etcétera, etcétera.
Siguiendo con esta misma estructura, yo veo mi experience, que es la experiencia. Y yo asumo, en este caso, que sería otro título de H2. Otra parte, ¿verdad? De mi currículum, que es un título importante, que es mi experiencia. Entonces yo lo voy a llamar por ahora H2. Siguiendo eso, yo veo que acá tengo una experiencia. Aquí dice nuestro puesto y dice, uy, déjenme quitar esto que quita mucha pantalla. Ok, fin. Entonces, nuestro puesto, nuestro rol dentro de la compañía y después una pequeña descripción, ¿verdad? De nuestro trabajo. Entonces, yo identifico que esto va junto, así que lo voy a agrupar. Y veo también que esto podría ser un H3, un título que corresponde a la sección. Entonces, el H1 es el título general de toda la página, el H2 es el título de una sección y el H3 es el título de un artículo, de un apartado dentro de una sección. Entonces, identifico que esto es un título e identifico que esto es un párrafo, una etiqueta P, porque es un texto que no tiene mayor, bueno, sí tiene importancia, pero no es un encabezado, no es un título. Y siguiendo abajo veo que esto que dice director de artes, bueno, es exactamente lo mismo que el de arriba. Así que vamos a llamar a esto, ponerle por ahora X, más adelante le damos un nombre que tenga algún sentido y decimos estos dos son iguales. Entonces, no hace falta volver acá y romper esto en secciones. Bajando vemos educación, que si nos damos cuenta, asemeja a experiencia. Es un título nuevo para un apartado nuevo. Entonces, nuevamente, un H2. Acá tenemos que un subtítulo, un Bachelor of Art, que sería un título en artes, una licenciatura en artes. Y debajo, bueno, nuevamente tenemos unas etiquetas que llamaremos P. ¿Por qué? Porque esto es un pequeño párrafo que dice la fecha y este es otro pequeño párrafo que explica qué fue lo que aprendiste y quizás qué materias cursaste. Entonces, ya aquí vemos que nuestro currículum tiene un título, ¿verdad? Título. Tiene nuestras habilidades, nuestras experiencias y nuestra educación. Entonces, ya que rompimos esto en pequeñas partes y ligeramente identificamos cuáles son sus secciones, ¿verdad? ¿Quién corresponde con quién? Vamos a pasar a la parte del código. Entonces, para programar nuestro código, vamos a utilizar Visual Studio Code con una extensión que se llama Live Server, que nos permite visualizar nuestro proyecto a medida que lo vayamos trabajando. Entonces, descarguen esta extensión y con Visual Studio Code no necesitarían más nada. Bueno, abrir una carpeta y empezar a trabajar ahí. Para empezar a trabajar, yo voy a crear los dos archivos que voy a utilizar. Voy a utilizar un curriculum.html curriculum.html y a la vez voy a abrir un archivo que se llame curriculum.css. Entonces, nuevamente, CSS se va a encargar de los estilos y HTML se va a encargar de darle estructura a mi página. Entonces, para iniciar un proyecto de HTML en Visual Studio Code es muy sencillo porque si uno escribe la letra, el símbolo de exclamación y le damos Enter, él nos arroja la plantilla básica de HTML que tiene la etiqueta HTML, el head, que es donde se almacena la metadata, ¿verdad? Información como el título de la página, ya vamos a ver eso, y donde se hacen conexiones a archivos CSS. Y entonces, igual que con todos los tutoriales de programación que hay en el mundo, vamos a empezar con un sencillo Hola Mundo.
para no salirnos de la regla. Entonces, dijimos que descargamos la extensión Live Server para poder ver nuestro proyecto. Para hacer eso, yo a mi archivo HTML le doy clic derecho y le doy Open with Live Server. Es la primera opción que me sale después de descargar la extensión del Live Server. Le doy clic y él me abre una pequeña pestaña en mi navegador. Entonces, esta pequeña pestaña es la que vamos a estar utilizando. Y entonces, si se dan cuenta, ya aquí sale mi Hola Mundo dentro de mi H1 y si pongo acá aprendiendo cómo hacer tu CV con HTML y CSS y yo guardo, ven que él actualiza instantáneamente mis cambios. Entonces, ahora voy a dividir mi pantalla en dos para que se nos haga más cómodo trabajar. Y antes de seguir, me gustaría saber si las letras de este lado se ven bien, si les hace falta zoom, menos zoom, si hay algo que no esté bien para ustedes. Carlos. Sí se ve, teacher, sí se ve. Okay. Sí se ve. ¿Cómo salió la plantilla inicial? Sorry, Janet. Entonces, ponemos el símbolo de exclamación en Visual Studio Code y le das Enter. Entonces, si te das cuenta, apenas yo pongo el símbolo de exclamación, él me pone un apartado, Enter, y me escribe toda mi plantilla básica y es súper útil porque no hay cosas en la programación que no importa si te las sabes de memoria o no, lo importante es que sepas cómo llegar hasta ahí. Entonces, vamos nuevamente acá. Y bueno, vamos a ver nuevamente cuál es nuestra estrategia. Bueno, un H1, varios P y una lista. Entonces vamos a empezar con eso sin ningún tipo de estilo. Vamos a poner Hola Mundo y voy a poner Octavio Lara. Y después tengo 3 P's, ¿verdad? Que eran nuestra dirección, ¿verdad? Una dirección, podríamos poner algo como Venezuela. Después teníamos un correo y ponemos octavio@forgeeks.com. Ese no es un correo, muchachos. Si envían correos ahí, no van a llegar a ningún lado. Entonces, y acá ponemos nuestro número de teléfono y vamos a poner 111 111. Y guardamos. Y aquí tenemos ya, bueno, vamos a quitar esto que dice dirección porque no es lo que nos dan en la plantilla. Entonces ya tenemos, bueno, una pequeña estructura no muy bonita, no muy agradable a la vista, pero va funcionando. Después dijimos que teníamos, vamos a poner acá un comentario, para escribir comentarios en Visual Studio Code, hacen control más K más C. Son los 3, control K y después C para escribir comentarios y control KU para quitar comentarios. Y los comentarios en la programación son buenos hasta cierto punto. En este caso los vamos a utilizar para identificar nuestras secciones. Bueno, para identificar nosotros que estamos trabajando en este archivo, qué corresponde a qué. Y aquí vamos a poner un encabezado, que no es el encabezado realmente, pero vamos a llamarlo encabezado y aquí va a poner termina encabezado. Ya teniendo mi sección identificada, voy a abrir otro comentario y lo que vendría son nuestros skills, que creo que le di a un comando que no era y denme un segundo. Esto... Ah, sí, no he puesto nada. Ok, entonces dijimos que los skills o las habilidades iban a ser un H2, un subtítulo. Y vamos a poner habilidades. Y aquí tenemos nuestras habilidades. Y dijimos también que iba a ser un UL, una lista desordenada. Y dentro de cada lista, no importa si es ordenada o ordenada, ella espera que tú le pases list items o LI.
Entonces, nuestra lista desordenada espera que le pasemos elementos de lista o list items. Y aquí vamos a poner HTML. Perdón. HTML y CSS. Y vamos a poner también uno más, LI, JavaScript, que es lo primero que uno aprende en la web. Entonces tenemos HTML, CSS y JavaScript como nuestras habilidades. Si escuchan bien, todo fino, cool, fino, ok. Entonces, por ahora, esto es nada agradable a la vista, ¿verdad? Aún no hemos saltado el CSS, así que no hay problema. Esto aún no tiene que ser agradable a la vista. Y aquí vamos a poner termina skills. Skills en plural, habilidades. Posterior a nuestras habilidades, teníamos nuestra experiencia. Y entonces aquí, bueno, vamos a envolver estas habilidades dentro de una etiqueta que en HTML no tiene no aplica ningún tipo de estilos, pero a nivel de semántico, a nivel de SEO, es algo muy útil. Nos ayuda a diferenciar secciones en nuestra página. Entonces vamos a envolver a las habilidades dentro de una sección porque realmente sí lo es una sección. Y ahora, acá abajo, vamos a abrir otra etiqueta, Section, para volver a abrir una sección nueva. Y dentro de esta sección ponemos nuevamente un H2. Y dentro de este H2 vamos a poner el título, que sería nuestra experiencia. Guardamos y ya vemos nuestra experiencia. También vimos que dentro de la experiencia habían como subsecciones. Eso en HTML lo podemos llamar un artículo. No es necesariamente el nombre, pero en este caso nos podría servir. Entonces vamos a llamar a esta parte un artículo. Y como estoy dentro de mi sección experiencia, yo puedo poner un H3, que sería el subtítulo de este apartado. Y este subtítulo vamos a poner Full Stack Developer. Y nos sale nuestra subsección. Y dijimos que después de esto venía una pequeña descripción. En Visual Studio, si uno escribe la palabra Lorem seguida de un número, por lo menos 10, Visual Studio te pone un texto por defecto hasta que consigamos algo, una experiencia que de verdad podamos poner acá. Y ven que él nos escribe un sencillo Lorem ipsum dolor tal. No sé si hay una pregunta por ahí. Sí, ¿todo bien? Sí, Sí, se puede. claro. Perdón, Octavio, si estás por ejemplo, en este caso, en el documento HTML y tienes un section, puedes poner H1 desde el 1 hasta creo que el 6 o 7, ¿no? Hasta el 6, si no me Hasta el 6, equivoco. ok. Ahora me hiciste dudar. Okay. Bueno, 6 o 7. Pero si pones otro section, ¿puedes volver a poner H1 otra vez desde el 1 hasta el 6 o el 7? No, ok. El H1 puede haber uno solo por página porque es el título principal de esta página. En cambio, los sections deberían tener un H2 para representar de qué se habla en esta página. Por lo menos, mi página tiene un H1 Octavio Lara, que bueno, es quién soy yo y en un currículum es lo principal. Entonces, de Octavio Lara hablamos de el H2, el primer título, las habilidades, y después hablamos de las experiencias. Ahora dentro de las experiencias hablamos de que él fue un full stack developer. Entonces, si ven, siguen una jerarquía, pero cada sección puede tener su H2, pueden haber tantos H2 como quieran y de hecho nada te va a impedir anidar o poner H2 fuera de donde en teoría es correcto, pero uno entendiendo que van anidando es mucho mejor porque así hay páginas como Google pueden entender mejor tu información y mostrársela mejor a tus posibles clientes. Eso es lo que vendría siendo, que no lo vamos a tocar hoy, pero para que sepan, si les interesa, eso es SEO o Search Engine Optimization.
que es un tema muy interesante de la parte web. Cómo los navegadores, los buscadores, identifican el contenido de tu página para que cuando hagas una búsqueda, pues salga más arriba. Hay gente que se dedica puramente a esto, es un campo infinitamente grande. Entonces, espero eso haya respondido a la pregunta. Para nuestro caso, cada section va a tener un H2 y sus artículos van a tener un H3, porque en este caso es lo que me parece idóneo. Entonces, por ahora copié y pegué un artículo uno debajo del otro, porque ya que tienen la misma estructura, no vale la pena que nos pongamos a escribir cada uno. Entonces, vamos a terminar nuestra sección de experiencia ahí y vamos a abrir nuestra última sección, que vendría siendo, pongo H2, educación. Educación, fino. Y dentro de mi educación voy a seguir lo mismo, la misma estructura que hice arriba de envolver el contenido dentro de un artículo para que cada educación que yo tuve, ¿verdad? Universitaria, curso, etcétera, sea un artículo dentro de mi página. Dentro de este artículo, un H3 que va a tener el título de esa educación, por lo menos Full Stack Developer at 4Geeks. Después, en la plantilla que nos dio 4Geeks, tenemos que aquí va la duración, por lo menos 2021, 2022. Bueno, ya vamos a poner 2023, 2024. Es más reciente. Y por último, tenemos que aquí vendría la descripción. Aprendí a ser programador con 4Geeks Academy. Entonces, ya tenemos el esqueleto de nuestra aplicación, pero nuevamente, visualmente no tiene nada de atractivo. Y ya vamos para allá. Si se acuerdan, al principio creamos un archivo currículum CSS que no hemos utilizado hasta ahora. Ahora vamos a empezar a utilizar este archivo. Lo primero que tenemos que hacer para trabajar con un archivo CSS es incluir dentro de nuestro HTML una etiqueta que se llama link, que tiene un rel que dice qué tipo de documento es al que estamos accediendo y dice style sheet, que significa hoja de estilos. Y bueno, Visual Studio Code me autocompletó con style.css, pero en este caso mi archivo no se llama style.css, se llama curriculum.css. Entonces vamos a curriculum.css. Y ahora ya tengo mi archivo conectado. Ahora vendría, ¿verdad? Ver y empezar a aplicar estilos. Entonces, si volvemos a esta plantilla, al ejemplo que nos da Forgeeks, perdón, nos damos cuenta de que nuestra letra, ¿verdad? No se parece en nada a la que ellos nos ponen acá. No conseguí exactamente esta en algo que les pudiera dar sencillo, pero conseguí una muy parecida, que va a estar en un archivo que yo les voy a dejar al final, que tiene más información. Entonces vamos a utilizar una fuente, una tipografía de Google que se llama Inconsolada. Un nombre bastante fuerte. Entonces, para utilizar una tipografía externa, importamos este link. Esto nos lo da Google Fonts, que es, bueno, el servicio de Google que tiene tipografías. Aquí van a poder encontrar tipografías que se ajusten a todos sus proyectos. Es bastante sencillo de usar. Nada más le damos clic a la tipografía que queremos. Y acá arriba nos da Get Font. Si le damos clic, nos manda a esta sección que dice obtener código embebido. Si le damos acá, tenemos la opción de embeber el código en HTML con estos links, pero yo utilizo la opción de CSS, me parece más sencilla.
Y lo único que tenemos que hacer es copiar este pequeño código. Igual yo al final les dejo esto que ya tiene las referencias para ustedes utilizarlas. Entonces, Octavio, cuéntame. disculpa la interrupción, que tenemos un par de mensajes en el chat. Sí. Sí, claro, voy, disculpen. No, no. Entonces, ¿cuál es? ¿Podrías poner la liga de no estoy seguro de la liga, pero te puedo dejar, creo que era la línea o algo, pero ese es el link para la tipografía y eso lo único que tenemos que hacer es copiarlo y pegarlo dentro de nuestro archivo CSS. No estoy seguro cuál, Carlos. Control más menos para ver en general la estructura de la página. Please. Ah, ponerle más zoom. ¿Me dices? O control más. O no estoy seguro de cuál es la pregunta, hermano Carlos. Entonces, bueno, ahí sí me dices un pelo mejor qué es lo que quieres, te puedo ayudar. Si no, bueno, entonces vamos a seguir. Cualquier cosa, ahí estoy pendiente si suena un mensaje o algo. Ah, ya. Ya. Ya te respondió. Ah, en el archivo de HTML darle control más. Ah, quitarle zoom o ponerle más. O los dos al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo no me hacen nada. Entonces, si quieres menos zoom, no sé qué tanto sea viable, hermano. Entonces, ahí yo creo que estamos con un buen tamaño. Y si no, tranquilos que al final yo les dejo todo esto de referencia, ¿ok? Esto yo al final les paso un link que va a tener contenido. Esto es para ver la estructura. Sí, no sé si esto es lo que querías ver. De verdad no estoy seguro. Entonces, sí, si no. Pero bueno, vamos a seguir y si después hay alguna otra duda, ahí las vamos respondiendo para que el tiempo nos dé y veamos bastante. Entonces, seguimos. Entonces vamos a empezar con el CSS y lo primero que les dije fue que agregamos la tipografía, ¿verdad? Para que se viera mucho mejor. Entonces vamos acá a utilizarla y yo se lo voy a aplicar primero que nada al body. El body es la etiqueta que envuelve a toda nuestra aplicación HTML. Entonces, al body le vamos a aplicar unos estilos. Y dentro de estos estilos que vamos a aplicar al body, vamos a utilizar primero que nada la font family, que es la tipografía, font family. Y dentro de comillas ponemos el nombre, que en este caso es inconsolata. Y el tipo de fuente que es, en este caso es monospace. Monospace es esta tipografía que parece como de máquina de escribir. Tipografía tipo máquina escribir. Y si ven, con ese sencillo cambio ya nuestra aplicación por lo menos no se ve tan distinta. Claro que se ve súper distinta, pero no es una diferencia que no podamos modificar rápidamente. Entonces, ahora vuelvo a mi ejemplo, ¿verdad? Y voy a abrir esto y les voy a dar un tip. Cuando estemos trabajando y necesitemos ver qué color es algo, si uno le da a inspeccionar, déjenme poner esto en su lugar normal, ¿ok? Entonces, si uno le da a inspeccionar y buscamos, voy a ampliar para que se vea un poco mejor. Inspeccionamos y en este panel de la derecha, si ven, me salen opciones como el background color. Y esto no es la mejor herramienta que tenemos, pero en la mayoría de los navegadores esto va a funcionar. Si les damos clic, nos va a salir este selector de colores. Y con esto podemos extraer el color de una página que nos guste o de
una imagen en la web o de cualquier lugar en la web que nos interese y yo quiero este color de fondo porque está bien interesante. Yo voy a copiar este texto que me da, que esto es el formato hexadecimal para colores, y en mi CSS le voy a poner a mi body un background color de este valor que copié. Y si vuelvo a mi página, bueno, ya se pone como ese tono carne, quizás, no estoy seguro de cuál sería este color, pero este tono. Y ya con esto, pues estaríamos listos con el body. Entonces, ahora vamos a nuevamente ver qué es lo que nos haría falta. Y vamos a revisar nuestro ejemplo que está acá. Muy bien. Y vemos que este texto debería ser un poco más grande. Este se ve un poco más oscuro el que nosotros tenemos. Entonces, eso lo podemos solucionar en dos lugares. Podemos solucionarlo tanto en HTML como en CSS. Primero, yo le voy a poner a mi H1, que es la etiqueta de mi título, y le voy a cambiar el font size. Y vamos a poner 98 es mucho. Vamos a ver 48 píxeles para que se ponga un poco más grande y resalte más en mi página. Entonces, cambiándole el font size, modificamos el tamaño de la letra y ya va agarrando un poco de forma. Después tenemos nuestro título, ¿verdad? Bueno, nuestros detalles. Y vamos a envolver esto dentro de un div, que es un elemento de agrupación. Es nada más como un bloque de construcción sin ningún tipo de estilo. Entonces, div es la etiqueta más genérica. Esto es lo que se utiliza cuando lo que vas a poner no cabe dentro de una sección o dentro de un artículo o una lista. Uno utiliza un div para envolver el código y agruparlo. Y ahora acá yo le voy a aplicar a este div una clase y le voy a poner details. Vamos a ponerle details. Las variables en programación es muy bien visto que se llamen en inglés. Y ahora le voy a poner a mi punto details. Utilizamos el selector punto a una clase para atar los estilos que le pongamos a esto a la etiqueta que tenga la clase correspondiente. Entonces, con la clase details vamos a ponerle un font weight y vamos a ponerle 900 para ver si nos da esto. Y eso lo que va a hacer es poner nuestro texto en negrita. Entonces, todo el texto dentro de esta etiqueta ya está puesto en negrilla aplicándole el peso. El font weight es el peso de la letra. Mientras más alto, más pesada se ve. Uy, disculpen. Entonces, fino. Entonces, yo creo que ya está pareciéndose un poco más a lo que tenemos que tener. Pero yo veo que la diferencia entre el margen de acá al que yo tengo es mucha. Aquí hay mucho margen, ¿verdad? Aquí hay mucho espaciado. Entonces, eso pasa porque las etiquetas de texto tienen un cierto margen predeterminado. Bueno, lógicamente para que el texto no se amontone. Pero en este caso, como yo estoy diseñando mi página desde cero, yo quiero remover eso. La manera más fácil para remover ese espaciado es poniéndole un margin 0 píxeles a todo el mundo. Entonces ahora se me juntó todo y no se ve ni la mitad de bien que se veía antes, pero poco a poco. Entonces el margin 0, la etiqueta asterisco significa a todos. Entonces esta etiqueta, bueno, este selector asterisco nos permite seleccionar a
todos los elementos que tengamos dentro de nuestro HTML y les dice, oye, ustedes van a recibir este estilo. Y pues ahora tenemos que modificar cómo se ve, ¿verdad? Ahora nos quedó muy pegado a los bordes. Y eso lo podemos resolver poniéndole a nuestro body algo que se llama padding. El padding es margen interno. El padding separa los elementos del borde de la caja, que es el elemento HTML. Entonces, si le ponemos un padding de 10 píxeles al body, nos lo separa un poco de arriba y un poco de la izquierda. Yo creo que 20 píxeles es un pelo mejor. Y si ven, ya nuestra aplicación está un poco más separada y se ve un poco mejor. Ahora, vemos que en nuestros detalles, esto ahora está muy junto. ¿Y qué yo quisiera hacer con eso? Pues yo puedo utilizar un selector anidado. Entonces yo le puedo decir que a punto details, ¿verdad? Que es el padre, el que contiene estos tres elementos, que a sus etiquetas P les ponga un margen top, un margen bottom, un margen hacia abajo de 10 píxeles. Vamos a ver cómo se ve. Y si se dan cuenta, ya me aplicó un poco de separación entre mis elementos. Entonces ya se ve un poco más cerca de lo que queríamos que se viera. Ahora tenemos nuevamente que nuestras habilidades y su lista están demasiado pegadas. Para yo modificar eso, le voy a poner a mi UL, a mi lista desordenada, una clase que se llame skills, habilidades. Y con esa es que vamos a modificar. Ahora, nuevamente accediendo con el selector anidado a skills, que es la clase que yo creé, y adentro a sus LI, yo puedo ponerle a esto un margin top de 10 píxeles. Y no me lo... skills en plural. Me había equivocado. Ahora, si se dan cuenta, tiene un margen hacia arriba. Y se preguntarán por qué aquí utilicé margin top y margin bottom. Los utilicé intercambiablemente porque no es realmente importante en este ejemplo cuál utilicemos. El margin bottom da un espaciado inferior y el margin top da un espaciado superior, o sea, hacia arriba. Normalmente son bastante intercambiables, a menos en casos específicos. Para este caso quería poner los dos para que viéramos que ambos pueden ser válidos. Ahí alguien dijo algo. Si tienen una pregunta, pueden levantar la mano o mandar un mensaje. Fino. Entonces seguimos por acá. Y ya esto se está viendo un poco mejor. Pero ahora me doy cuenta de que mi habilidad y experiencia y educación están extremadamente pegados, ¿verdad? Están extremadamente juntos. Y pues yo vengo acá y yo identifico que todos están dentro de una etiqueta sección. Eso es bueno porque ya que agrupé ordenadamente las cosas, yo podría a la etiqueta completa sección aplicarle un margen. Vamos a poner margin, vamos a poner uno general y aquí yo la dislexia me pega y nunca me acuerdo cuál es exacto. Entonces con margin tenemos varias posibilidades. A diferencia de margin top y margin bottom, margin aplica margen a todos los lados por igual, pero podemos pasar varios valores. Entonces yo puedo pasar, esto es arriba, derecha, abajo, izquierda. Arriba, derecha, abajo, izquierda. Si no me equivoco, este es el orden correcto.
O si pasamos dos valores, afectamos el eje Y, ¿verdad? O el eje X. Entonces yo le estoy poniendo a mis secciones 20 píxeles de margen en el eje Y, o sea, hacia arriba y hacia abajo. Y si se dan cuenta, ya tenemos una separación uniforme. Da la sensación de ser todo de el mismo currículum. Y pues, por último, ¿verdad? Bueno, no por último, nos faltan un par de cosas. Entonces también tenemos que nuestra experiencia y nuestra educación están demasiado pegadas del subtítulo. Y yo veo que eso es por los artículos. Entonces yo podría aplicar esta misma lógica, pero a los artículos. Entonces yo le voy a decir que a los artículos que se encuentren dentro de nuestras secciones, vamos a aplicarle un margen de 10 píxeles y de 0 de 10 píxeles en el eje Y y de 0 píxeles en el eje X. Y ya están un poco más separados. Y pues por ahora no me molesta tanto esta separación entre, bueno, sí habría que separarlo un poco más. Pero a eso ya podríamos ver la estructura y tenemos que el artículo tiene un H3 y un P. Y bueno, podríamos querer aplicarle a todos esos elementos este estilo. Y vamos a poner section al artículo y dentro del artículo al H3. Vamos a ponerle un margin de 5 píxeles en el eje Y y de 0 píxeles en el eje X. Y ahora se nos separa un poco nuestro H3 de nuestro P. Pero también podríamos pasarle una coma y ponerle P. Y ahora tanto los H3 que se encuentren dentro de una sección y un artículo tienen este estilo de margen 5 píxeles, 0 píxeles. Y si se dan cuenta, ya esto se parece mucho más a lo que nos dan como ejemplo en 4Geeks. Bueno, quizás si se dan cuenta, el H3 tiene mucho más píxel, tiene mucho más espaciado entre el contenido, así que vamos a aumentárselo a 10. Y volvemos a ver nuestro ejemplo y no cambió, o sí, 15. Sí. Bueno, pero pareciera que le hace falta más espaciado aún. Y entonces si a este le ponemos eso, vamos a ponerle 15 también a este. Y ya tiene un espaciado mucho más parecido al de nuestro ejemplo. Más allá de estos estilos, no hay mucho que podamos aplicarle por ahora, pero nos falta un pequeño elemento. Si se dan cuenta, en el ejemplo de 4Geeks, resaltan algunas palabras con un color como rosado. Yo no conseguí ese color y no me encanta, así que vamos a utilizar uno parecido y pues la idea es que vean que no necesariamente tienen que seguir este diseño de 4Geeks. Entonces voy a crear una clase únicamente para eso. Y voy a poner una clase que se llame punto accent, como acentuado. Y para cambiar el color de la tipografía es tan sencillo como poner color y el color. El que vamos a utilizar lo tengo ya guardado. Es muy parecido, pero un pelo menos claro, es un poco más, un color un poco más fuerte. Y para utilizar eso, hay una etiqueta de HTML que nos permite aplicar estilos dentro de un texto, o bueno, nos permite poner textos especiales. Y esa se llama spam. Entonces vamos a utilizar un spam para eso. Y le voy a poner a esto la clase de accent, si no me equivoco. Y si ven, me pone esto así, pero bueno, aparte de eso, yo quiero que tenga una tipografía pesada. Entonces le pongo font weight y le pasamos 900 de peso.
y ahora estamos resaltando bastante la información que queremos resaltar. Y yo puedo reutilizar esta misma clase en donde yo necesite resaltar cierta información. Vamos a poner nuestra etiqueta acá y le pasamos la clase de accent. Y nos va resaltando los pedazos de nuestra aplicación que nosotros consideremos importantes. Entonces, aquí tenemos accent. Y ya nos ponen estos varios textos en un color un poco más agradable y más parecido al que se nos pide. Pues aún se ve un poco vacío porque no tiene nuestra experiencia de verdad, pero ya esto sería básicamente la réplica de este proyecto. Si se dan cuenta, es, si no igual, muy parecido. No, no es igual, pero tiene lo suyo, tiene su parentesco. Entonces, la idea es que nosotros esto lo llenemos con nuestra experiencia real y así tener un currículum hecho con tecnología que nosotros queramos usar. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna duda de este y si el tiempo nos da, yo creo que sí, podemos ver el siguiente. Entonces, igual la tarea sería que ustedes lo intentaran replicar. Yo al final les paso esto con varias otras cosas como información que les podría servir a futuro. Entonces, quisiera saber si tienen alguna duda con esto que hemos visto, si les ha parecido comprensible y, bueno, si quieren seguir con el siguiente. Pues, Entonces, ajá. que si quieren pueden dejar una reacción. Ah, bueno, también es válido cualquier cosa para saber si vamos entendiendo, si les va gustando, si están todo fino, muy claro todo. Por ahí vi que justo alguien levantó la mano y la bajó, fue sin querer. Siempre Eres pasa. un guerrero, Octavio. Tranqui, siempre pasa, siempre pasa, siempre pasa. Entonces, fino, vamos a seguir. Excelente, fino. Entonces, este lo vamos a dejar hasta acá y este código nuevamente yo se los voy a dejar para que ustedes lo puedan ver y pues puedan guiarse para hacer el suyo. La idea es que ustedes intenten replicar esto, no de memoria, pero sí utilizando las herramientas que se les dio acá y cualquier otra herramienta que ustedes quieran utilizar. Entonces se requiere de práctica y eso mismo vamos a hacer ahora, ¿verdad? Tenemos otro currículum que diseñar. Tenemos el currículum 2.html y currículum 2.css. Y pues vamos a empezar de cero. Y así que vamos a repetir casi todo lo que ya vimos. Esta vez vamos a ir un poco más rápido para que el tiempo valga, ¿ok? Entonces empezamos nuevamente en nuestro HTML poniendo un símbolo de exclamación para que nos arroje nuestra plantilla básica de HTML. Y en nuestro body, esta vez vamos a hacer el segundo currículum. Este segundo currículum vamos a ir muy brevemente por nuestra estrategia, ya que es muy parecido, pero este tiene un par de cambios. Entonces, este tiene como un encabezado a color, name y description. Tiene una experiencia, una información y, bueno, tiene su company, y aquí, si se dan cuenta, esto ya se parece mucho más al que teníamos antes. Y como ya tenemos la estrategia previa, vamos a empezar de una vez con el código. Y lo primero que yo identifico acá es que tiene como una cabecera, un lugar donde va la información principal. Entonces yo voy a poner un section que funcione como mi cabecera con su H1, que va a funcionar como el título, y pongo Octavio Lara nuevamente. Y abajo este nos da una descripción del trabajo. Entonces, programador full stack, programador, sí, full stack. Entonces tengo un H1 y un P que describe un poco más.
tengo también abajo una experiencia, pero si nos damos cuenta, esto está al lado de una información. Y para esto vamos a utilizar las grillas o las columnas, también llamadas. Entonces, una grilla. ¿Y en qué consiste una grilla? Una grilla consiste en una división de código. Entonces vamos a poner acá un div, ¿verdad? Y este div va a ser el que va a tener nuestra grilla. Y aquí vamos a abrir dos secciones. Nuestra sección que tiene el H2 Experience y otra sección que tiene el H2 Información. Y ahora, para ver esto, Open with Live Server. Entonces, nuevamente acá tenemos nuestra pequeña plantilla. Pero si se dan cuenta, no se ve nada que ver con lo que tenemos allá. Entonces, vamos a poner acá nuevamente nuestro artículo para dejar nuestra estructura ya lista y sabemos que este artículo tiene un H3, que es experiencia, programador full stack, con una descripción. Y esta información pues tiene un artículo, vamos a llamarlo artículo, y tiene H3, información de contacto. Y vamos a guardar. Y ahora vamos a empezar a llamar cosas, ¿verdad? Vamos a llamar a este section, vamos a ponerle una clase que se llame header como encabezado. Y a este div le vamos a llamar grilla. Entonces, muy bien, ya tenemos los elementos que vamos a utilizar. Bueno, gran parte de los elementos. Y yo voy a comenzar igual que en el anterior, poniéndole la tipografía. Para esta vamos a utilizar Roboto. Es una tipografía muy popular, muy utilizada y bastante formal, quizás, bastante normal de utilizar. Y nuevamente, vamos a aplicarle acá a todos un margin de 0 píxeles. Si se acuerdan, ya lo habíamos hecho en el anterior para quitarles el espaciado a todos. Y al body le vamos a poner un font family de Roboto. Y aquí vamos a poner un coma y este es sans serif, que es un tipo de letra. Y si se dan cuenta, guardo y no pasa nada, pues es porque acá no hemos vinculado. Y acá yo pongo mi link, pongo mi ref, no, perdón, mi rel, que es style sheet, y pongo mi US. Uy, ahí preguntaron algo, ya que esto me está. Sí, cuéntame. ¿Puedes poner la tipografía roboto? Claro que sí, hermano. Sin ningún problema. Ahí está. Eso, muchas gracias. Entonces, fino. Seguimos. Y bueno, acá, como se dan cuenta, no pasa nada nuevamente porque no había puesto mi link, que ahora lo voy a vincular con currículum 2 CSS. Y si lo pongo, ya se ve mi texto. Y si se dan cuenta, es una tipografía bastante neutra. No tiene muchas cosas porque es muy utilizada en páginas y es bastante, bueno, neutra. No tiene demasiadas cosas que nos hagan ruido o nos afecten. Y para este proyecto, vamos a empezar poniéndole clases a mi header, que tiene un background color
Y este color es el que vamos a utilizar, que es uno parecido. Ojo, estos colores que utilizo así muy específicos también también van a estar en el archivo que yo les voy a pasar acá en el README. Entonces, ya con ponerle el header background color, este color, si ven, ya cambió y se ve un pelo mejor. Y aquí ahora le voy a poner un padding nuevamente, el margen interno de 20 píxeles para que no esté pegado a los bordes. Y un color white para que el texto esté en blanco, que me parece lo más apropiado considerando el color que está acá. Entonces, ahora tenemos nuestra grilla y aquí es en donde va a estar lo más complicado que vamos a hablar hoy, que es sobre las grillas. Entonces, vamos a poner nuestra grilla y las grillas utilizan algo que se llama display bit, que dice, bueno, vamos a utilizar una grilla. Entiéndase una grilla como, déjenme ir acá, que dividimos la página en varias columnas. Sorry que no dibuje bonito. En varias columnas y filas para así hacer una grilla. Entonces la herramienta de grilla tiene muchísimo poder y es súper utilizado hoy en día porque nos permite hacer diseños más interesantes. Para esto vamos a utilizar algo que se llama Grid Template Columns, que define, y ya les explico todo esto que estoy poniendo acá. Sí. Entonces, esta grilla define, miren, display grid le pone tipo grilla y grid template columns dice, ok, esta grilla va a ser estructurada, va a tener 12 columnas y y cada elemento dentro va a valer una fracción de esa columna. Eso es lo que significa 1FR. FR es fraction, se me fue la segunda palabra, pero es 1 de 12. Entonces, cada elemento dentro de esa grilla, él lo ve como 1 de 12, 2 de 12, 3 de 12. Entonces, ahora nuestra experiencia y nuestra información, cada uno vale 1 de 12 espacios en la columna. Pero bueno, lógicamente ese no es el diseño que queremos. Nuestro diseño nos pide que tengamos la experiencia con casi todo el espacio disponible y acá chiquitica la información. Para eso vamos a utilizar una columna de 8, que va a valer 8. ¿Y cómo podemos hacer eso? Uno le pone grid column y que valga span 8. Esto significa que es el elemento que tenga esta clase, él va a ocupar 8 espacios de la columna. Como nuestra grilla tiene 12 espacios, esto va a ocupar 3 cuartos, no, mentira, 2 tercios. No, 3, nada, no soy bueno con las cifras, muchachos, sorry. Entonces vamos a poner acá antes de que me quede trancado pensando en cuál es la fracción correcta. Entonces aquí vamos a poner el que va a valer lo que nos queda sobrando, grid column. Y esto es span de 4. Entonces mi idea acá es que tengo 8 y 4. Y si 12 es mi total, pues 8 más 4 me da el espacio perfecto dentro de mi pantalla. Y claro, ahora no se ve bien esto, pero vamos a ponerle, acá vamos a copiarnos este color y se lo ponemos a nuestra columna 4 y ya vamos a ver cómo se ve esto dentro de nuestro código. Entonces aquí dentro del section yo le voy a poner un class y le voy a poner que este va a ser mi columna que vale 8 de 12. Columna 8. Y miren que ya me lo manda casi completo. Y si yo aquí le pongo class, columna 4, miren que me pone y siempre voy a tener 8 acá, como 8 espacios de la grilla ocupados por la experiencia y 4 por la información de contacto.
A medida que este lado crezca, también va a crecer este lado color azul por si se preocupan. Y si necesitaran, podrían ponerle algo como mínimo de altura. Vamos a hacer eso para que se vea un poco mejor. Y entonces a esta grilla le podemos poner que tenga una altura mínima, un min height de 100, bueno, 100 BH es mucho, de 80 BH. 80 BH, al parecer 100 es el correcto. Vamos a ponerle 100. Sí, mejor que haya que hacerle scroll a que no se vea. Esto es nada más para que se nos vea este lado completo y veamos que ya tenemos una buena sección. Claro, este no es de este mismo color, así que vamos a poner un FA, que esto es un gris ligero. Uy, ¿qué pasó ahí? Entonces no se nota mucho, pero es un color grisáceo. Vamos a ponerlo más oscuro. Sí, eso. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos la estructura, la parte complicada de este proyecto hecho, porque la parte complicada es esta estructura de tener un elemento a la izquierda y uno a la derecha. Entonces lo que nos queda hacer es llenar nuestro currículum de información y si se acuerdan, eso fue lo más fácil del proyecto, bueno, no lo más fácil de este, pero no es la parte más complicada. Entonces, uy, aquí vamos a ver que ahora yo tengo nuevamente una sección, ¿verdad? Que tiene artículos. Pero como estas dos secciones son distintas, no necesariamente yo quiero que tengan el mismo estilo, o sea, las mismas formas. Entonces, vamos a intentar modificar uno por uno. Vamos a editar este que tiene la clase columna 8 y vamos a utilizar un selector anidado nuevamente, un punto. Columna 8, ¿verdad? Un selector anidado y ponemos, perdón, sin la anidación, es solamente un selector y pongo columna 8 y esto tiene un article. Y vamos a ponerle que el article tenga un margen y vamos a 20 en el eje Y y 0 px en el eje X. Entonces ya tenemos una pequeña separación. Y si yo replicara esto de experiencia, cada uno tuviera su respectiva separación. Para ver qué nos falta de este diseño. Ajá, nos falta un subtítulo. Está abajo del H3. Entonces, dentro de nuestros artículos vamos a borrar todo esto porque era nada más para demostrar lo sencillo que es replicar, pero vamos a trabajar con uno para que no se nos haga tan extenso el código y podamos verlo bien. Entonces tenemos nuestra, perdón, me perdí, ajá, aquí. Y aquí yo voy a envolver esto dentro de un div que tenga abajo un P, ¿verdad? Una etiqueta P que diga la compañía For Geeks Academy y la duración. Vamos a poner acá 2022-2024. Y ahora tenemos este mismo problema. El título y esta información deberían estar algo pegadas, pero la descripción, que en teoría debería ser algo más extenso, ¿verdad? Un texto más extenso, no tienen buena separación. Bueno, para eso nuevamente yo puedo hacer un punto columna 8, atacamos al article y después vamos a el div. Y este div le ponemos un margen en el eje Y de 10 píxeles y 0 píxeles. Y ya separamos nuestra descripción de nuestro título y subtítulo. Y si quisiéramos hacer un poco más agradable esto a la vista, podríamos separar un poco lo que es el subtítulo, article, div, y aquí vamos contra el H3 para que tenga un pequeño margen de 5 píxeles y 0 píxeles.
y no separe un tantito este de este, que no se nota mucho la diferencia. Vamos a ponerle 10 píxeles para, o no me la está agarrando, yo creo que me equivoqué. Article div h3, columna 8, aquí, columna 8, muy bien. Entonces vamos a volver con 5 porque 5 era exacto. Entonces tenemos nuestro título, un breve subtítulo y la descripción. Y ya esto, para replicarlo, pues en nuestro currículum de verdad solamente tendríamos que copiar, pegar y cambiar la información que necesitemos. Y ya esto puede ser extensible hasta que nos haga falta. Ahora, si se dan cuenta, está muy pegado a los bordes. Eso también lo podemos resolver poniéndole a la columna 8 un pequeño padding. Entonces le ponemos un padding de 10 píxeles y ya nos separa nuestra información del borde y se ve un poco más ordenado, pero arriba yo creo que le habíamos puesto sí. Para que tenga el mismo espacio que este, le voy a cambiar acá a este padding de 10 píxeles por 20 píxeles y ahora sí está alineado acá. Y lo mismo se lo puedo hacer a mi columna de información. Y ya aquí lo que me quedaría es llenar nuestra información de contacto, ¿verdad? Un H3 y ponemos un pequeño div que tenga, bueno, no, de hecho podríamos poner, sí, vamos a dejar un div para no complicarnos y ponemos acá un P, número de teléfono y un P que diga correo electrónico y un P que diga dirección. Y ya aquí tenemos nuestros elementos nuevamente no muy agradables. Para esto volvemos acá y podemos, como este lado es distinto, ¿verdad? Y es más pequeño, lo vamos a hacer aparte porque podríamos utilizar más o menos esta misma estructura, pero vamos a hacerlo un pelo más pequeño. Entonces, en vez de ponerle un margen de 20 píxeles, vamos a ponerle un margen de 10 píxeles y 0 píxeles. Y efectivamente nuestra información de contacto se va viendo un poco más pequeña. Y nuevamente a nuestra columna 4, al article y al H3, vamos a ponerle un pequeño margen también de 10 píxeles y 0 píxeles para no confundirnos tanto. Y aquí ya estamos teniendo nuestra estructura. Ahora, lo último que vamos a agregar a esto van a ser los iconos, porque ahorita les muestro el ejemplo, tiene un juego de iconos. Para los iconos vamos a utilizar Font Awesome. Es una página donde pueden conseguir iconos gratuitos. Y lo único que tienen que hacer es crearse su cuenta y darle a donde dice Tus Kits. Si le dan a donde dice Tus Kits, le dan clic al que ya tienen, pueden tener uno solo porque es gratis. Le damos clic y podemos copiar este link que nos da. Si ven, dice instalación fácil. Y es un link que agregamos a nuestro HTML dentro de el head. Y ya aquí tenemos acceso a todos los iconos de esta librería. Y yo voy a buscar un icono sencillo que diga email y un sobre. Y si se dan cuenta, me sale mi código de HTML, le doy clic a copiar y ya puedo ponerlo. Y ahora vamos a ponerlo aquí al lado de mi correo, pongo este icono. Y tengo mi número, entonces puedo poner phone y buscar un icono que parezca un teléfono. Y me llevo mi teléfono. Y se lo pongo al lado de número de teléfono. Y tengo, por último, la dirección y puedo poner algo como GPS, quizás no salga eso.
este mismo quería, este punto de localización, que es bien común de ver en las páginas. Y agregando estas tres sencillas líneas, vamos a ver que en nuestro proyecto ya tenemos pues unos iconos. No serán ahorita, no estarán los más estilizados del mundo, pero por ahora funciona. Aquí yo puedo poner un class contact data para hacer unas pequeñas modificaciones a este elemento. Y ahora modifico esta clase punto contact data y vamos a poner un color y vamos a poner este color, que es el que tiene el proyecto. Y le puedo poner el contact data este color y para ver, pero vamos a decir que nada más se lo queremos aplicar a los iconos, ¿verdad? Para eso yo podría atacar a el i. Entonces yo puedo poner a la P y al I les va a poner esto. Y si se dan cuenta, ya tengo mis iconos nada más de color azul. Y también podría ponerle un margen a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque nada más lo quiero que separe un poco del contenido y así debería verse más uniforme. Un poco más uniforme. No mucho, pero lo suficiente para que yo esté feliz. Y a esto no le falta mucho para verse exactamente como lo tenemos acá. Queda esta sección de habilidades y la educación. La educación no la vamos a hacer porque es un título con un texto. No lo veo muy complicado comparado con todo lo que ya hemos hecho. Pero sí me gustaría, ¿verdad? A este que dice skills y a este que dice education, cambiarlos un poco. Entonces, vamos a poner el de skills nada más. Vamos a poner acá un div, bueno, un article que contenga a este class. Bueno, no hay que ponerle un class, ponemos skills. Y vamos a poner acá, y si se dan cuenta, esto ni siquiera parece una lista, así que vamos a hacer un div que sea cada uno una habilidad. Entonces tenemos el P, que es título de habilidad, y tenemos, vamos a poner acá un div, ¿por qué no? Vamos a poner un div vacío, que tenga la clase experience bar, barra de experiencia, que esto es como lo otro más interesante que hay aparte de la grilla. Entonces vamos a intentar hacer ese experience bar. Si yo guardo esto, pues se me debería ver exacto un poco así. Entonces vamos a ponerle a este título de la habilidad. No nos enfoquemos en el título de habilidad, vamos a enfocarnos en el experience bar, que es el que es interesante. Entonces podemos poner experience bar y vamos a ponerle un background color para que se visualice de este color que es el principal de la aplicación. Y si se dan cuenta, no se ve. No se ve porque no tiene ningún contenido, pero uno puede tener un div sin contenido. Para que se visualice, tenemos que especificarle un alto, porque si no, él no sabe qué altura tener. Y si se dan cuenta, poniéndole 30 píxeles, ya yo le puse un alto. Y ahora vamos a ver cómo redondeamos ese borde, porque en el ejemplo tiene el redondeado. Para redondear bordes, uno puede utilizar border radius, que es el radio del borde. Y este recibe, al igual que los otros, varias propiedades. Vamos a poner 5px y 10px y 15px y 20px para ver si se visualiza. Ok, y miren que empieza 5, empieza acá, arriba. Después viene a este y por último a este. Entonces yo creo que los que tenemos que modificar, vamos a quitar este, vamos a poner este en 0 píxeles y este en 0 píxeles. Y a estos le ponemos 15 a cada uno y si se dan cuenta, ya tiene
mucho parentesco al que nos dan en 4Geeks. Pero ahora ustedes dirán, ok, Octavio, ¿cómo hago que este ancho simule mi experiencia? Y ahí podemos utilizar width. Width es el ancho del elemento y el ancho es relativo al padre. Entonces, un div siempre toma 100% del ancho del padre. Por eso, si se dan cuenta, él va desde borde hasta borde. Entonces, él toma todo el espacio disponible de su padre. Si en cambio yo le pongo un 75% y le doy punto y coma, si se dan cuenta, él disminuye su ancho. Y si le pongo un 25%, él disminuye aún más. Entonces, aquí está la parte interesante, ¿verdad? ¿Cómo hago para que el ancho no sea para todos, sino para cada uno? Pues en este caso yo voy a poner acá HTML y voy a poner otra habilidad. Vamos a poner acá otra habilidad. Uy, control C, control V. Pego y pongo CSS. Y ahora quiero que mi CSS y mi HTML difieran. Y uno puede pasar cuantas clases en CSS como uno necesite. Entonces yo podría crear una clase como experience bar CSS. Entonces dentro del experience bar yo quiero tener que el CSS, bueno, yo digo, yo tengo un buen 60% de conocimiento de CSS. Y de HTML yo tengo un buen conocimiento de, bueno, vamos a poner que yo tengo un conocimiento de 80% de HTML. Porque no, cero realista, pero vamos a ver. Y yo puedo poner acá una clase, experience bar HTML. Y él cambia. Y yo aquí pongo experience bar CSS y él cambia. Y yo sé que se preguntarán por qué usé el doble guión para separar esto. Y es como para darle propiedad, decirle que este CSS pertenece a Experience Bar. Así a mí me parece mucho más legible a los ojos de otro programador y también a mis ojos personalmente. Ya sé que esto no es una clase random que salió de algún lugar, sino es una clase que pertenece pues a este apartado. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta y qué les ha parecido hasta ahora. Yo creo que vimos bastante información y lo que me gustaría es pulir lo que les haga falta pulir y responder sus preguntas en vez de ver más, porque la sección que nos queda es experiencia, educación, que bueno, es muy sencillo comparado con todo lo demás. Y este último, en cambio, es muy complicado con todo lo demás. Entonces, esto es una buena tarea para ustedes, pero no es algo que acá nos diera tiempo, porque sin duda acá saldrían una cantidad de bugs que no me daría tiempo de debuguear en una vida. Entonces, yo estoy seguro que ustedes pueden hacerlo por su cuenta, pero teniendo esto de base, espero que puedan hacer un currículum, un perfil profesional bastante ameno y agradable, y que les haya servido de aprendizaje. Me gustaría responder sus dudas si tienen. No tiene que ser a juro de esto, puede ser del bootcamp, puede ser de cualquier otra duda con respecto a la programación en general y a 4Geeks. Entonces, si no tienen ninguna duda, les voy a pasar eso, cualquier comentario. Yo creo que me pasé un pelo de la hora, siempre me pasa, muchachos, pero es que hay cosas que no me gusta dejarlas por la mitad. Sorry, Janet, si me pasé de la hora. Siempre un clásico. Entonces ya yo les voy a pasar esta información. ¿Puedes poner la última parte de CSS? Claro que sí, hermano. Y ya se los voy a pasar por acá. No se vayan aún para que tengan esto. Finish, CB1 y CB2. Entonces, git push. Y ya les paso fino.
Entonces, para que vean acá y no queden a ciegas si no han utilizado esta aplicación, GitHub es una aplicación de colaboración de código y el link que les pasé es al proyecto en específico que tenemos acá. Esto ya actualizado, si se dan cuenta, tienen los 4 archivos que trabajamos y aparte un README. Dentro de este README ahí está el link al repo de 4Geeks, al proyecto, están links a documentaciones, al canal de YouTube de 4Geeks, a un canal de CSS que es muy bueno si les interesa seguir aprendiendo, link a la tipografía de Google, los links de las tipografías y los colores del proyecto. Aparte, al final tiene las convenciones de nombrado de CSS y cuando lean esto, ahí está el link a la documentación oficial y cuando lean esto yo estoy seguro de que este cambio que hice acá de doble guión se les va a hacer más comprensible. Entonces, eso muchachos, espero que les haya servido de mucho, que les haya gustado mucho. Muchas gracias Janet por tu apoyo. Una ídolo. Yo sé que siempre me paso de tiempo y de odiarme por eso, pero siempre, todo lo siempre, contrario. no, de verdad, muchas gracias por siempre aguantarme que me pase tiempo. Y sorry, muchachos, siempre tengo un problema con eso, pero eso. Eh, no, muchas gracias a ustedes por venir. De verdad que si se inscriben en 4Geeks, les espera esto y mucho más. Es bastante intenso, pero se aprende muchísimo. Épale, teacher, al terminar. Terminamos temprano, mi pana. Ahorita vemos si nos conectamos. Ahorita paso por el grupo y vemos si nos damos una vuelta por allá y aclaramos unas dudas. Entonces, ¿te parece fino? Fino, muchachos. Listo. También se aprende React y JavaScript. Sí, claro que sí. React y JavaScript es donde pasamos la mayor cantidad de tiempo en la parte de frontend. HTML y CSS vemos una pequeña introducción y después nos quedamos estancados en React y JavaScript, donde se aprende de todo y se hacen unas aplicaciones súper cool. Ahí los estudiantes siempre publican por LinkedIn sus aplicaciones y la creatividad es impresionante de ellos. Yo fui súper básico y no hice nada divertido, así que si se inscriben, hagan que los proyectos resalten. No me terminé de postular porque pueden llamar para una operación. Uy, ok, eso. Fino, te esperamos por acá. Listo, no, muchas gracias a todos por venir y por escuchar atentamente. Listo. Gracias, muchachos. Gracias a ti, Gracias. Octavio. Espero verte en un próximo evento. Sí, el próximo no me paso. No. Como te dije, la inspiración. No, gracias. Listo, muchachos. Chicos, voy a detener la grabación.